Bienvenidos. En este video se presenta la teoría básica de un componente fundamental de los circuitos de alta frecuencia, el stub en corto. Además, se presenta un ejemplo del procedimiento de cálculo de este componente y los resultados de su simulación en el software USIMMix. Consideremos una línea de transmisión sin pérdidas conectada a una impedancia de carga Z sub L, que tiene una constante de propagación beta, una impedancia característica Z sub 0 y una longitud física L. La impedancia al otro extremo de la línea de transmisión la denominaremos Zin o impedancia de entrada. Es importante recalcar que si la línea de transmisión no tiene pérdidas, esto implica que su constante de atenuación es igual a 0. Por eso, en la ilustración solo se indica su constante de propagación beta. Ahora, la impedancia de entrada de la línea de transmisión cargada está dada por la expresión matemática que aquí se muestra. Observar que es una función de la impedancia característica, la impedancia de carga y del producto de la constante de propagación y la longitud física de la línea de transmisión. Al producto de la constante de propagación y la longitud física se le denomina longitud eléctrica. La longitud eléctrica se representa con la letra griega θ y está asociada a la frecuencia de la señal que se propaga por la línea de transmisión y a la velocidad de propagación de la misma. En el caso que se presenta, se considera que la velocidad de propagación es la velocidad de la luz. Partamos de la expresión para la impedancia de entrada de la línea de transmisión cargada que no tiene pérdidas. Cuando la impedancia de carga es 0, se dice que la línea está en corto. Este es el caso que nos ocupa. Si sustituimos ZL igual a 0 en la ecuación de Zin, se obtiene que la impedancia de entrada es reactiva y que es proporcional a la impedancia característica de la línea de transmisión y a la tangente de la longitud eléctrica. Esto permite, como se muestra en la gráfica, que para un valor dado de impedancia característica, el stub en corto se comporte como una impedancia inductiva si la longitud eléctrica de la línea de transmisión está entre 0 y 90 grados, mientras que se comporta como una impedancia capacitiva si la longitud eléctrica está entre 90 y 180 grados eléctricos. Realicemos un ejemplo. Consideremos que se desea calcular la longitud de un stub en corto para obtener una impedancia de entrada de -J35 ohms, cuando la línea de transmisión es de 50 ohms, a la frecuencia de 1 GHz. Recordemos que consideramos que la señal se propaga en la línea de transmisión a la velocidad de la luz. De la ecuación de la impedancia de entrada del stub en corto se despeja la longitud física de la línea, es decir, L, obteniendo la expresión que se muestra. Sustituyendo los valores correspondientes y haciendo los cálculos, se obtiene que la longitud de la línea de transmisión debe de ser de menos 29.16 milímetros. Pero esto es imposible. El cálculo entrega un valor negativo de longitud. Este es un error clásico y a propósito se muestra con motivos de ilustración. El error tiene su origen en que no se considera que en muchas calculadoras y softwares de cálculo, la operación arco-tangente proporciona resultados entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2 radianes, es decir, entre menos 90
y 90 grados. Aquí se presenta el resultado correcto realizando la modificación necesaria, es decir, sumando pi radianes en el cálculo del arco tangente. Después de ello, obtenemos que la longitud de la línea de transmisión debe de ser de 120.83 milímetros. En esta diapositiva se muestra el resultado de la simulación en el software USimMix. Se puede observar que para realizarla se empleó una línea de transmisión que tiene los valores obtenidos en los cálculos, una longitud de 120.83 milímetros y una impedancia característica de 50 ohms, además que la línea está en corto. También se puede observar que la simulación se realizó usando parámetros de dispersión dentro del rango de 900 MHz a 1.1 GHz, utilizando 21 puntos en el rango de frecuencia. El coeficiente de reflexión de entrada obtenido se representa sobre la carta de Smith. Y en la etiqueta del marcador podemos observar que a la frecuencia de 1 GHz, la parte imaginaria de la impedancia es negativa y que tiene un valor de 34.9 ohms, aproximadamente como lo calculamos, mientras que la parte real es despreciable por su orden de magnitud, del orden de 10 a la menos 15. Hemos tenido éxito. Gracias por tu atención.